es totalmente similar a una boleta de calificaciones, con la salvedad de esta información adicional que estamos aportando para los tutores de los educandos. El proceso de distribución es muy similar, de igual a la boleta de calificaciones, y aquí está, de alguna manera se ajusta a las posibilidades de las entidades federativas. Hay entidades que ya están habilitando su consulta de esta información a través de Internet. Tenemos por lo menos 15 entidades que están publicando hasta este ciclo escolar una boleta de calificaciones, y a partir del ciclo escolar que inicia, pues va a ser la cartilla de educación básica en línea, lo cual no solamente en el momento que acudan los padres o tutores a firmar la cartilla de educación básica se van a enterar, sino en el momento que ellos deseen, a través de Internet van a poder acceder a esta información. A ver, pero sí entregan esa cartilla de educación básica a los papás mes con mes. ¿O? Exactamente, o sea, estamos obligados a que al finalizar cada uno de los bloques tenemos que informar estos resultados de las evaluaciones parciales, y durante los últimos 5 días del ciclo escolar las evaluaciones finales. ¿Y a Internet nos podemos meter para rechecar en algún momento, cuando entreguemos de vuelta la boleta ya firmada por nosotros, podremos meternos a ver cómo va nuestro hijo ahí? Sí, sobre todo en estas 15 entidades que ya tienen esos avances tecnológicos que le pueden habilitarlo. En el resto de los estados, pues su distribución es todavía física, y de alguna manera estamos tratando de motivar el transitar hacia una cartilla electrónica. ¿Qué tan difícil fue elaborar esta cartilla de educación básica? Pues desde luego los consensos que tuvimos que tener para el poder verificar cuál era la información más relevante de incluir en la cartilla. ¿Qué era lo que se tenía que poner ahí, no? Exactamente. Y luego, bueno, ya elaborarla para que quede perfecta y que además contenga todo, y que los espacios para que los maestros puedan poner, me imagino, lo que están evaluando, ¿no? Exactamente, eso fue lo más complicado, y bueno, pues desde luego después de esta etapa de prueba que se realizó, pues nos aportaron elementos importantes para poder enriquecer el modelo inicial que se tenía. Ahora, ¿esto va a ser en preescolar, primaria y secundaria? En los 3 grados, o sea, ya esto va a ser lo que se va a entregar de ahora en adelante, y los papás podremos tener como más claro, irnos haciendo la idea una vez que nuestro hijo o nuestra hija entre a preescolar, cómo se evalúa, y cambiaremos nuestra forma de ver la educación también, me imagino. Eso esperamos. Todos. Todos. Bueno, pues los invitamos a ver una cápsula en la que vamos a profundizar sobre los elementos cualitativos y cuantitativos que nos reporta la cartilla de educación básica. La cartilla de educación básica muestra la visión cualitativa y cuantitativa porque permite el registro del nivel de desempeño de los alumnos y los apoyos requeridos para el logro de los aprendizajes esperados. En el aula, el docente habrá de explicitar a los estudiantes formas en que pueden superar sus dificultades. En este sentido, una calificación sin propuestas de mejora resulta insuficiente e inapropiada para mejorar su desempeño. En la cartilla de educación básica, señalar los apoyos requeridos brinda una comprensión y apropiación compartida sobre la meta de aprendizaje, los instrumentos que se utilizarán para conocer su logro, y posibilita que todos valoren los resultados de las evaluaciones y las conviertan en insumos para el aprendizaje. En consecuencia, es necesario que los esfuerzos se concentren en cómo apoyar y mejorar el desempeño de los alumnos y la práctica docente. Bueno, amigos, pues estamos llegando al final de esta emisión en la que hemos hablado de la evaluación. Este es un tema que provoca inquietud a todos los que de alguna manera participamos en la educación: maestros, alumnos, directivos, padres de familia. Nuestros invitados nos han explicado en qué consiste la evaluación formativa, los tipos y los instrumentos para realizarla, y eso nos ha permitido valorar mejor el sentido y propósitos de la evaluación. Todavía nos falta mucho, pero bueno, la importancia sobre todo para aprender. Eso es, creo que, lo fundamental que está quedando en el programa. Antes de despedirnos, quiero plantearles varias preguntas que nos han surgido después de escuchar lo que aquí se ha dicho. Primero que nada, bueno, ¿cómo es, antes de entrar con las otras 3 preguntas, cómo es esta cartilla en preescolar? ¿Qué es lo que principalmente tiene Alberto?
Pues al igual que la cartilla de educación primaria y de educación secundaria, pues contiene los apartados sobre los niveles de desempeño. Aquí hay que recordar que en educación preescolar no tenemos el aspecto cuantitativo. O sea, no le vas a poner calificación como tal. No manejamos calificaciones, Ok. solamente son los niveles de desempeño que logran cada uno de los educandos. O sea, es cualitativo, esto es las cualidades que el niño va teniendo, ¿no? ¿Cómo se le va evaluando en ese sentido? Es más cualitativo. Es más cualitativo. ¿Se puede Sí, por añadir favor, algo? por favor, Margarita. Mira, se trató de respetar al máximo las características de cada nivel educativo. Eso es una cuestión muy importante. Y la evaluación en el aula está ligada a esas características del desarrollo de los niños. Entonces, lo que dice Alberto, o sea, cuando decimos que no va a haber números en preescolares, que no vamos a decirle que si el niño tuvo 10 o tuvo 9 o tuvo 8 o tuvo 7. ¿En qué se parecen las cartillas de preescolar, primaria y secundaria? En el caso de primaria y secundaria, lo que buscamos era asociar las calificaciones numéricas a una descripción cualitativa de nivel de desempeño. Si me permiten, nada más que tengo que sacar mis lentes porque si no, no oigo. Me parece muy bien. Les puedo comentar una. Por ejemplo, el nivel más alto de desempeño equivale a un 10, el nivel más bajo de desempeño equivale a un 5, o un 5 equivale al nivel más bajo y un 10 al nivel más alto. El 8 y el 9, el 6 y el 7 son los otros. 8 y 9 es el segundo nivel y 6 y 7 es el tercer nivel. ¿Por qué hay niveles asociados a un solo valor y niveles asociados a dos valores? Porque uno como profesor es más sencillo cuando identificas los extremos. Un niño que sí logra los objetivos de aprendizaje y un niño que tiene dificultades y que sus logros no son suficientes. Okay. Y en los otros niveles siempre luego tienes como dudas, ¿no? O sea, un 6, un 7 y a veces, pues no faltó nunca clases, bueno, entonces ya, le pongo 9, ¿no? O pues hay más o menos con el otro, porque así es como asignamos luego las calificaciones. Entonces, por ejemplo, el nivel más alto muestra un desempeño destacado en los aprendizajes que se esperan en el bloque. En el caso de los niñitos de preescolar, solo se señala si el niño está en ese nivel, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Y en el caso de primaria y secundaria, hay un vínculo entre esta descripción cualitativa que señalaba Alberto, que es esta que les leí, y una asociado a una calificación. Tú me dirás, ¿y por qué no quitaron las calificaciones? Bueno, pues tampoco los cambios culturales los podemos hacer de golpe y porrazo y todo. Ya se intentó en México en los 70s, hace muchos años, muchos más de 30 años, cambiar a la manera de calificar, de extender las boletas. Y calificábamos por letras los maestros de los años 70. Sí, lo de que me calificaran por letras. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos los profesores? Nosotros veníamos de la tradición cuantitativa, hacías una prueba y entonces ponías una calificación numérica y luego hacías la asociación a las letras. Ajá. Entonces, ahorita queremos que las dos cosas vayan ligándose y que un número tiene un significado en términos del desempeño de las criaturas. Y de por medio está el juicio del profesor, sí. ¿Y vamos a erradicar todos los problemas de por qué mi hijo le puso tal? No. Pero el profesor va a tener más elementos para explicarles a los papás por qué la criatura está en un nivel o en otro. Y pues sí, está en el segundo nivel y tiene 8. ¿Y por qué no tiene 9? Pues porque le faltó un pelín para llegar al 9. Ajá. Pero vas a tener más elementos. A ver, ¿y cuáles serían los aspectos más importantes que las madres y padres de familia van a encontrar en la cartilla de educación básica, Alberto? Muy bien, pues a mí me gustaría resaltar únicamente 5. Como primera instancia, me gustaría referir que los padres tendrán que identificar los niveles de desempeño que logró su hijo. Y esta es la información que es el propósito de transitar de una boleta de calificaciones a una cartilla. A ver, otra vez, porque esa es la parte que nos toca a los padres de familia. ¿Tendremos que hacer qué? Tenemos que identificar en la propia cartilla el nivel de desempeño que tiene su alumno
o su hijo, y a partir de ello los apoyos que requiere de cada uno de los actores que estamos interviniendo en el proceso de formación del educando, ¿no? Muy bien. Ese es un aspecto muy importante que no deben de perder los padres o tutores. El estar al pendiente de aquellos señalamientos que se hagan en esta cartilla sobre un riesgo de no promoción. O sea, tienen que identificar esa parte y estar al pendiente que si su hijo o hija están en esa situación, pues poder intervenir de alguna manera. De alguna manera ya comentamos también la colaboración requerida para conservar o mejorar el nivel de desempeño. Ahí se nos indica claramente cómo podemos conservarlo o mejorarlo de acuerdo a la intervención que tengamos cada uno de los actores. Verificar los apoyos que pueden favorecer el aprendizaje de estos educandos y finalmente enterarse de situaciones que interfieren o pueden favorecer en el desempeño de su hijo o hija. Tenemos un apartado mucho más grande que en el que teníamos en la boleta de calificaciones para que el docente le informe eso a los padres de familia. Entonces son 5 que destacarías de entrada que son totalmente diferentes y que tenemos que ponerle una atención muy clara a los padres de familia para saber sobre qué ruta estamos caminando, ¿no? Exacto. Si la promoción, la no promoción, si qué le falta al hijo y qué apoyo podemos dar. Exacto. Ahora, ¿cuáles son los retos que los docentes deben asumir para la evaluación, para que la evaluación constituya una herramienta para la mejora de la educación? A ver. Pues hay muchísimos, sí. ¿Sí me expliqué bien o no me expliqué bien? A ver, ¿cuáles ¿Qué son necesitan los los retos que los retos? docentes deben asumir para que la evaluación constituya una herramienta para la mejora de la educación? Bueno, pues sí, hay que reaprender muchas cosas. Tenemos que reaprender los docentes muchas cosas, ¿no? O sea, en este momento la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Básica, ha preparado unos materiales para los profesores que nos ha costado mucho trabajo. Han estado implicadas muchas personas. Le llamamos la cajita de herramientas como muy elementales, donde se trabaja estas ideas que hemos comentado en este programa contigo, se trabajan con los profesores, hay sugerencias de qué instrumentos utilizar, y yo creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer. O sea, básicamente, ¿cómo le hace un profesor para reunir evidencias de los aprendizajes de todos sus alumnos y poderlas plasmar en un reporte como es la cartilla? Pues con mucho trabajo. Sí, es lo que yo te decía. Con muchísimo trabajo. Sí, claro. Bueno, pero esta es una parte, a mí me parece como apasionante, pues, de la enseñanza, ¿no? Claro. Es como un desafío grande. Algunos van a avanzar más rápido que otros, pero yo creo que en las escuelas, yo sí me represento